Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Gerente humilla y despide a su jefe por ser negro. Un día después, ella se arrepiente amargamente. Charlotte, Carolina del Norte. Esa mañana, la ciudad despertaba lentamente bajo un cielo despejado, bañada por la suave calidez de un verano moribundo. En el acaudalado barrio de Parque Miers, donde los caminos bordeados de robles centenarios se codean con históricas residencias de fachadas inmaculadas, se alzaba el Hotel Grand Oak, uno de los establecimientos más prestigiosos de toda Carolina del Norte. El vestíbulo, tan vasto como una catedral moderna, irradiaba elegancia y control. Los suelos de mármol color marfil reflejaban la luz de las vidrieras, proyectando toques de azul y oro sobre las columnas corintias que se alzaban hasta el techo tallado a mano. Una sutil música clásica de piano flotaba en el aire, mezclándose con los suaves pasos de los huéspedes y el personal. Detrás del largo mostrador de recepción, Linda Thompson, la gerente del establecimiento, erguida, inmóvil en una pose perfecta. Bien entrada en sus 40, tenía rasgos finos, labios fruncidos, cabello recogido en un moño y una actitud tan gélida como el cristal de las lámparas de araña que colgaban del techo. Vestía un impecable traje beige de diseñador y unos impecables zapatos de tacón color piel. No necesitaba hablar para afirmar su presencia. Sus penetrantes ojos azul acero escudriñaban el vestíbulo como un escáner de seguridad humano. Lo observaba todo, la postura de los aparcacoches, los pliegues de las cortinas, el tono de voz de los recepcionistas, pero sobre todo clientes a sus ojos. Todo el mundo tenía que corresponder la imagen refinada que tenían buen gusto, discreción, riqueza visible pero sobria, y aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta, una cierta apariencia social y racial aceptable. Tiene 9:27. Las puertas de cristal se abrieron con una ligera bocanada de aire fresco. Entró un hombre negro. No vestía con ostentación. Un traje ligero de lino, bien cortado pero sin marcas visibles, una camisa blanca ligeramente abierta en el cuello, zapatos limpios pero modestos. En la mano, un maletín de cuero desgastado. En la muñeca, un discreto reloj con la correa desgastada. Pero había algo en su andar, una tranquilidad silenciosa, una maestría silenciosa. El hombre no buscaba su camino. Él sabía exactamente a dónde iba. Sus ojos recorrieron el pasillo con calma. Se detuvo frente al mostrador. Melanie, una joven recepcionista de rostro amable y mirada inteligente, inmediatamente se levantó para darle la bienvenida con una sonrisa. «Hola, señor. Bienvenido al Hotel Grand Oak. ¿Cómo puedo?» Ella se detuvo inmediatamente. La mirada de Linda se había dirigido hacia ella, afilado como una navaja. Con un ligero movimiento de cabeza, la gerente le ordenó que retrocediera, que guardara silencio, que... «Déjala manejar». Melanie bajó la mirada vacilante y dio un paso atrás, con la mandíbula apretada. Entonces Linda dio un paso adelante y se paró frente al hombre con una sonrisa educada pero gélida. En este momento, un ligero silencio cayó en la sala. No era un silencio real, aún se oían los pasos de los aparcacoches, el murmullo de las conversaciones, el carrito del servicio de habitaciones pasando por un pasillo, sino un silencio entre los seres presentes, un vacío cargado, como una tensión suspendida. El contraste entre Linda y el hombre era marcado, ella, paralizada en un mundo de control y apariencias. Él, tranquilo, sereno, con una serenidad que venía de lejos. Linda entrecerró los ojos. Había visto a este hombre cruzar el umbral, y ya, ella lo había clasificado. No llevaba un reloj Rolex ni un traje Hugo Boss. No iba escoltado. No es el aspecto de un cliente habitual de este tipo de lugares, en sus ojos. Ella habló antes siquiera de escucharlo realmente. «Señor, lo siento, pero la entrada para el personal y los vendedores está a un lado, por el área de servicio. El área de clientes está reservada para invitados, y dudo que tenga reserva». El hombre apenas levantó las cejas. Respondió con una voz tranquila, casi cálida. «No soy ni proveedor ni empleado, señora. Vengo a reunirme con el señor Reynolds, el director financiero. Tenemos una cita a las 10. Linda frunció el ceño, como si el nombre que acababa de escuchar no solo no le resultara familiar, sino que estuviera casi fuera de lugar en ese contexto. «Señor Carter», repitió con despectiva lentitud, articulando cada sílaba como si estuviera saboreando un absurdo o no.
No hay constancia de ninguna cita con un tal James Carter en nuestro registro. Y aunque la hubiera, inclinó la cabeza y entrecerró los ojos ligeramente. Su voz adquirió ese tono empalagoso de quienes creen ser educados cuando en realidad te desprecian. Dudo mucho que tengas los medios, o incluso las cualificaciones, para este tipo de intercambio aquí. El Gran Roble no recibe a este tipo de visitantes, ¿entiendes? Melanie, que no se había atrevido a moverse desde que la habían interrumpido antes, sintió que se le revolvía el estómago, literalmente se pone pálido, una ola de frío le recorrió la espalda. Abrió la boca y se atrevió a dar un tímido paso adelante. Linda, creo que... Silencio, Melanie, el gerente la interrumpió bruscamente sin siquiera mirarla, como si su intervención fuera solo un ruido molesto que debía dejarse de lado. Yo me encargo, añadió, apretando la mandíbula. En ese momento el silencio en el pasillo se volvió diferente, más pesado. Más cargado. Los pocos empleados presentes, balas, recepcionistas, guardias de seguridad, bajaron la vista o de repente encontraron una excusa para distraerse, un papel que archivar, una computadora que revisar, una planta que arreglar. Jaime permaneció impasible. No se inmutó. Su mirada recorrió lentamente la sala, absorbiendo las miradas furtivas, los rostros tensos. Vio la vergüenza de algunos, la indiferencia de otros. Pero nadie habló, nadie interfiere, era la ley del silencio, una escena vergonzosa, pero familiar. Casi banal. Respiró lenta y mesuradamente. No había rastro de ira en su rostro. No pronunció palabras fuertes. Solo una voz tranquila y contenida, casi demasiado educada. Entiendo, dijo simplemente, con una sonrisa agridulce. Regresaré mañana. Que tenga un buen día, señora Thompson. Entonces, sin más palabras, se dio la vuelta con la misma dignidad con la que había entrado. El discreto sonido de sus pasos sobre el mármol se escuchó por unos segundos, luego el charlapuertas de cristal cerrándose suavemente detrás de él. Linda sonrió, una sonrisa seca y satisfecha. Para ella, el asunto estaba zanjado. Una anomalía, descartada. Distraídamente, se sacudió la manga del traje, como si la presencia de James hubiera dejado una marca invisible en su espacio sagrado. Ella no lo sabía. Ella no tenía idea de lo que iba a pasar. Lo que acababa de hacer no fue un simple error de juicio. Fue un daño público, llena de arrogancia, y pronto se vería obligada a recordarlo. A la mañana siguiente, mucho antes de que el sol calentara las fachadas de piedra blanca del Gran Oak Hotel, una extraña conmoción reinaba en el edificio. Por lo general, los comienzos del día eran tranquilos, casi ceremoniosos. Pero hoy, desde 6h30 un equipo técnico uniformado de negro comenzó a trabajar en el vestíbulo. Se desplegaron cables por los suelos de mármol, se montaron focos en trípodes y se colocaron micrófonos en los techos. En el centro de la entrada se encontraba un pancarta enorme con letras doradas. Conferencia de prensa excepcional, un nuevo capítulo para el Gran Oak Hotel. El personal, confundido y emocionado, susurraba hipótesis en los pasillos. ¿Adquisición? ¿Fusión? ¿Nueva alianza con una cadena internacional? Algunos hablaban de un acaudalado inversor tejano, otros de una posible visita del alcalde o incluso de un ministro. Pero una cosa estaba clara, algo inusual se estaba gestando. Tiene 8h40. Linda Thompson llegó, con sus tacones resonando nerviosamente sobre el mármol. Se detuvo en seco al contemplar la escena, la transformación del vestíbulo, la presencia de técnicos, periodistas, flores frescas por doquier. Ella lo vio inmediatamente. David Reynolds, el director financiero, de pie junto al panel de control instalado a toda prisa, se abalanzó sobre él, visiblemente furiosa. «David. ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué nadie me informó? Soy el gerente de este establecimiento, y se supone que debo saber todo lo que pasa allí». David, con aspecto deliberadamente relajado, le respondió sin mirarla. «Lo sabrás a las 10 de la mañana. Como todo el mundo». «¿Disculpe?» «Quiere decir que esta farsa se montó a mis espaldas», ella siseó. Luego volvió lentamente la mirada hacia ella y dijo en voz baja. «Quizás deberías sentarte, Linda». Linda lo miró fijamente, inquieta. Era la primera vez que se dirigía a ella con ese tono tan familiar. Tiene 9:45. El ambiente en el hotel había cambiado.
El silencio ya no era absoluto, sino tenso. Personal, clientes, periodistas, todos estaban reunidos en el vestíbulo, formando una multitud disciplinada pero nerviosa. Entonces, el sonido de 3 motores de sedán de lujo se escuchó afuera. Los porteros se ajustaron los guantes blancos y tomaron posiciones. Los guardias de seguridad inspeccionaron los alrededores. Las puertas de cristal se abrieron con un silbido. Y allí, bajo el destellos crepitantes de las cámaras, un hombre salió lentamente del primer automóvil y su imagen hizo que el aire a su alrededor se congelara. James Carter. Pero esto ya no era el hombre discreto del día anterior, ahora llevaba un traje azul medianoche hecho a medida, a reloj de platino y zapatos negros de charol. Detrás de él venían 2 abogados, impecable, seguido de un personal auxiliar sosteniendo una tableta y un dossier de prensa. Un equipo de periodistas acreditado los siguió a la distancia prescrita. En este preciso momento todo el salón se detuvo. Linda, parada junto al mostrador, sintió su corazón dio un salto brusco. Se le secaron los labios. Se quedó sin aliento. Tartamudeó casi sin darse cuenta. No. Es imposible. Ella dio un paso atrás. Él la había mirado, no mucho. Una mirada serena, pero implacable. Ni odiosa, ni triunfante. Simplemente, soberana. La de un hombre que no tiene nada más que demostrar. El contraste con el día anterior fue sorprendente. Aquí, ella había visto a un hombre fuera de lugar. Hoy este hombre estaba en casa. Los flashes continuaron apareciendo, capturando cada segundo de la escena. James Carter entró en la sala del Grand Oak Hotel como si entráramos en un lugar que ya nos pertenece. Su presencia cambió instantáneamente el ambiente. Las conversaciones se apagaron. Incluso los periodistas, acostumbrados a las ruedas de prensa corporativas, guardaron silencio por un momento ante la fuerza silenciosa de este hombre. Linda permaneció en silencio. Aquí, continúa hasta el final, fui un intruso para ti. Un hombre de más en tu mundo. Alguien a quien consideraste indigno de este lugar, incluso antes de que tuviera tiempo de decir su nombre. Dio un paso más cerca. No amenazante, pero implacable, como la verdad cuando ya no se puede evitar. Hoy, señora Thompson. Soy su gerente de línea directa. Un silencio abismal llenó la habitación. Los periodistas no podían creer lo que oían. Algunos grababan. Otros ya escribían los titulares. Melanie, de pie en la parte de atrás, sintió un nudo en la garganta. Se afloja. Ella bajó la mirada, invadida por una mezcla de vergüenza por su jefe y admiración por James. James finalmente se volvió hacia toda la sala, su voz clara y tranquila. Esto no es una venganza. No es una trampa. Es un punto de inflexión. Este hotel, al que amé y apoyé desde la sombra durante años, merece algo mejor que tener sus puertas cerradas a quienes se consideran fuera de lugar. Señaló la pancarta colgada. Un nuevo capítulo para The Grand Oak Hotel. Y este capítulo comienza hoy. Con respeto, inclusión, y la habilidad, sin importar el color de piel, vestimenta o acento. Las cámaras captaron cada palabra. ¿Linda? Ella seguía de pie, erguida, pero esta vez, más como una gerente. Más como una mujer que acababa de ver todo su poder disolverse en vivo, ante los ojos del mundo entero. Avanzó con una elegancia tranquila pero firme. Su mirada se posó brevemente en cada miembro del personal, algunos bajaron la mirada avergonzados, otros inclinaron la cabeza respetuosamente. James los saludó a todos con un simple asentimiento, ni distante ni arrogante, sino cargado de una autoridad tranquila y significativa. Luego se detuvo. Justo delante de Linda. Ella se quedó congelada cerca del mostrador, con las manos apretadas alrededor de su iPad, que ya no se atrevía a consultar. Su rostro estaba tenso, incapaz de ocultar la mezcla de estupor, confusión y miedo silencioso. Abrió la boca, dispuesta a balbucear una justificación, una fachada de rescate. Pero James habló primero. Su voz era posado, perfectamente articulado sin ira aparente. Solo el peso de una verdad que cae como una guillotina. Hola, señora Thompson. Un latido de silencio. Recordemos, ayer me negaste la entrada. Me humillaste públicamente, sin rechistar.
Hoy, regreso como nuevo accionista mayoritario de este hotel. Y un escalofrío recorrió la habitación. Las cámaras, enfocadas en él, captaron cada palabra, cada silencio, cada parpadeo de un ojo. Los periodistas intercambiaron miradas. Algunos ya empezaban a escribir frenéticamente en sus tabletas. David Reynolds, que se había quedado atrás, se adelantó y habló solemnemente. Confirmo. Tras una transacción confidencial concluida la semana pasada, señor James Carter ha adquirido oficialmente 55% de las acciones del Grand Oak Hotel. Es, hasta el día de hoy, nuestro inversionista principal y tomador de decisiones ejecutivas. Un murmullo de asombro se extendió por la sala. Linda, sentido el suelo, se tambalea bajo sus pies. Intentó sonreír, mantener la compostura, pero su rostro la delataba, sus mejillas pálidas, su boca temblorosa y esa mirada que buscaba una salida. Tartamudeó, con voz débil. Yo no sabía, yo. James la miró directamente a los ojos, sin malicia, pero tampoco sin rodeos. No lo sabías. Y ese es el problema. Hizo una pausa. Se podría haber oído caer un alfiler. No tienes ni siquiera miré, es decir. No me escuchaste. No revisaste mis papeles. Viste a un hombre negro, solo, sin acompañante, sin una apariencia llamativa, y decidiste que no merecía estar aquí. La escena se viralizó en redes sociales a una velocidad vertiginosa. En menos de 2 horas, el vídeo titulado La gerente que, sin saberlo, humilló a su jefe negro ya tenía cientos de miles de visitas. 24 horas después, había superado 10 millones de visitas. Las imágenes, grabadas desde un teléfono por un empleado discreto, mostraban a James Carter, tranquilo, digno y serio con su traje, poniendo a Linda Thompson en su lugar con firmeza y elegancia. No había alzado la voz. No la había insultado. Simplemente había dicho la verdad. Seguro TikTok, YouTube, Instagram, YX, antes Twitter, las reacciones no paraban de llegar. Otro ejemplo flagrante del racismo cotidiano en lugares de poder. La derribó con palabras, no con gritos. ¡Genial! Karma llevaba hoy un traje azul medianoche. Respeto eterno para James Carter. Así se responde a la humillación. ¿El Hotel Grand Oak? Reservo una habitación solo para agradecerte. Influencers, abogados, periodistas, ciudadanos de a pie, todos interpretaron el vídeo como una lección de dignidad. Algunas cadenas nacionales de televisión incluso lo transmitieron en sus noticieros vespertinos. Figuras reconocidas del movimiento por los derechos civiles elogiaron el gesto de James. Ya se hablaba de él como un hombre a tener en cuenta. La misma noche, reacciona la junta directiva del Grand Oak Hotel. Se emitió un comunicado oficial. La señora Linda Thompson está suspendida temporalmente de sus funciones, en espera de una investigación interna sobre las acusaciones de discriminación racial, abuso de autoridad y daño a la imagen del establecimiento. Tomamos este asunto muy en serio. Linda, atónita, permaneció encerrada en su oficina hasta bien entrada la noche. Por primera vez, se dio cuenta de la magnitud de lo que había desatado. No solo había humillado a un hombre sin motivo alguno, sino que también había expuesto una mentalidad retrógrada que James Carter, ahora gerente del hotel, estaba decidido a erradicar. A la mañana siguiente, James Carter convocó una reunión general con todo el personal en la sala de ballet del Grand Oak, que se había transformado en auditorio para la ocasión. Estaba solo frente a un micrófono, sin artificios, sin focos, simplemente con la verdad en sus ojos. Quiero empezar diciendo esto, no vine aquí a buscar venganza. Ese no es mi estilo. Esa no es mi idea del poder. Todas las miradas se volvieron hacia él, silenciosas, conmovidas. Ayer me juzgaron por mi apariencia. Hoy quiero que mis colegas se juzguen entre sí por mi apariencia, respeto, seguro habilidades, y en dignidad humana. Hizo una pausa y luego continuó. A partir de hoy, estamos implementando 3 nuevas políticas. 1. Y programa obligatorio de capacitación sobre diversidad y la inclusión. 2. Y código ético universal que será firmado por cada empleado. 3. Y 1 protocolo de reclutamiento anónimo, para garantizar que solo cuenten el mérito y el valor humano. En la sala, la emoción crecía. Una mano tímidamente se levantó. Era Melanie, la recepcionista, que tan solo el día anterior había sido interrumpida y humillada por Linda.
Con voz temblorosa pero clara, dijo. Gracias. Gracias, señor Carter. Quizás no tenga idea de lo que esto significa para nosotros, saber que por fin nos ven, nos escuchan y nos respetan. James la miró amablemente. No te equivoques, Melanie. Lo sé exactamente lo que representa. Yo era ese joven al que hicieron esperar en la entrada. Yo era ese colaborador cuyas ideas fueron ignoradas. Yo era ese cliente del que se sospechaba. Yo era ese hombre negro al que despreciaron sin conocerlo. Él respiró profundamente. Pero hoy vamos a construir un lugar donde nunca más eso no pasará. No mientras yo esté aquí. Se oyeron aplausos atronadores. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros se miraron, como si, por primera vez, algo hubiera cambiado profundamente. No se trataba solo de una nueva dirección. Era una nueva era. 3 semanas después, el vestíbulo del Grand Oak Hotel había cambiado de alma. El mármol seguía siendo tan brillante, los candelabros resplandecían como antes, pero algo esencial había cambiado, la manera en que mirábamos a los demás. Allí, en la pared central, en el preciso lugar donde Linda Thompson había humillado a James Carter, acababan de sellar una placa de latón macizo, finamente grabada. Las letras doradas, sobrias y poderosas, reflejaban la luz de la mañana. A aquellos que fueron mirados con recelo sin saber quiénes eran. Aquí, vuestra humanidad es la única seña de identidad que respetamos. James Carter, propietario. Los empleados se habían reunido en silencio a su alrededor. Algunos tomaban fotos, otros leían en silencio, con la garganta apretada. Melanie, la recepcionista a la que Linda solía ignorar, puso una mano sobre la placa y susurró un simple, gracias. James Carter, vestido con un traje gris claro, estaba a pocos metros de distancia, con las manos entrelazadas. No buscaba la gloria. Observaba los rostros de quienes trabajaban allí, los limpiadores, los porteros, los cocineros, los técnicos, todos aquellos que, con demasiada frecuencia, eran juzgados antes de ser escuchados. Un periodista le hizo la pregunta que todos temían. ¿Y Linda Thompson? ¿Dónde está hoy? James respondió, con la mirada firme, sin el menor resentimiento. Se disculpó públicamente. La acepté. Pero el resto depende de su conciencia y de sus decisiones. Linda, de hecho, había desaparecido del radar. Tras un vídeo torpe en el que pedía perdón, la cadena hotelera la despidió. Ninguna gran cadena quería seguir vinculándola con su nombre. Sin quererlo, se convirtió en el símbolo de un sistema rígido, basado en las apariencias, barrido en una mañana por un hombre que no había alzado ni la voz ni el puño, solo su dignidad. Y fue esta dignidad la que transformó el Grand Oak Hotel. Un nuevo programa interno, denominado Los Humanos Primero, se lanzó. Talleres sobre sesgo inconsciente. Capacitación en inclusión. Un comité de respeto mutuo, donde incluso el personal de noche podía expresarse. Se renovaron las credenciales de todos los empleados, ahora sin título jerárquico visible. Solo el nombre de pila. James lo explicó de esta manera. Aquí, nadie debería tener que demostrar que merece su lugar. Uno se gana su lugar simplemente respetando el de los demás. El Grand Oak Hotel, que antaño solo aparecía en las guías de lujo, se convirtió también en un modelo en los medios internacionales, un lugar de hospitalidad y humanidad. Y James Carter continuó liderando con esa serena firmeza que inspira respeto. No necesitaba vengarse. Prefería construir. Y eso es lo que recordaron los que vieron la escena original, los que comentaron el vídeo viral, los que recordaron a Linda y sus palabras, este tipo de cliente no es bienvenido aquí. Porque en el fondo, esta placa, silenciosa pero eterna, respondió mejor que 1000 discursos. Aquí, vuestra humanidad es la única seña de identidad que respetamos.